Deporte Total. Está aquí. Para vivir y disfrutar. Este es su programa Deporte Total. Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total. Generamos nuestra señal en los estudios Deporte Total en la ciudad de La Paz. Transmitimos a través de Cadena A en las 9 capitales de departamento del país. Y estamos en el Facebook, en el YouTube y obviamente en la casa de Deporte Total Monumental 105.1 en el Alto. Somos la 100 en Cochabamba, 105.1 en La Paz y 700 AM. Amplitud modulada para todo el altiplano boliviano. Estamos en vísperas del 6 de agosto. Nuestra preocupación pasa porque a estas alturas debe haber un compromiso de todos los bolivianos. Responder ante la patria nuestra decisión firme, abierta, constante, inclaudicable de construir un mejor futuro para la patria. El bicentenario, 200 años desde que se gestó la idea de fundar un país que con sus tropiezos llega a este bicentenario, con muchas respuestas, pero con más preguntas que respuestas. Y el deporte no está ajeno. Cuando preguntan, ¿y el deporte del bicentenario? En 1870 hasta 1900, las primeras expresiones deportivas se reflejaron en el país. Los deportes, alguien diría, más antiguos para Bolivia fueron las pruebas pedestres, atletismo, el boxeo, que fue uno de los deportes que atrajo la atención, hasta que a finales del siglo pasado, unos ingleses que vinieron al país a construir el ferrocarril, llegaron a la zona minera de Bolivia y en Oruro trajeron balones y camisetas. Nada más que allí comenzó a nacer el fútbol en Bolivia. Y simultáneamente en el siglo pasado se produjeron presencias como el básquetbol, el automovilismo, como disciplinas deportivas que fueron ganando interés en la afición nacional. El fútbol nació oficialmente en el primer centenario de Bolivia y desde entonces se ha convertido en el deporte más popular, y no solo en Bolivia, sino en el mundo. El fútbol, que comenzó en las minas bolivianas y en Oruro, trasladó su importancia a La Paz, a Potosí, a Sucre, luego Cochabamba y posteriormente a la zona oriental del país. El fútbol, que nació para Bolivia con la fundación de la Federación en septiembre de 1925, ha tenido grandes momentos importantes, pero en la suma final muchos creen, y no están equivocados, que han sido más decepciones que éxitos y victorias. Y la respuesta casi es dura, que quienes han sido responsables de la conducción del deporte y el fútbol boliviano son los primeros en aplazarse. Por un afán exitista, el que llega a la dirigencia deportiva y a la dirigencia del fútbol alcanza una notoriedad pública. Y eso anhelan y aspiran muchos, solo por figurar. Pero por hacer algo en planes concretos es muy difícil. Muchos gobiernos del país le asignaron una importancia particular al deporte y al fútbol. Tanto es así que un presidente de Bolivia, hecho histórico, fue el que eligió al primer técnico de la selección boliviana para que Bolivia asista al Mundial de Uruguay en 1930. Los uruguayos hicieron un mundial, ¿saben para qué? Para celebrar su centenario. Y así comenzó la historia de las Copas del Mundo. El gobierno del coronel Germán Busch trajo a 2 directores deportivos para cambiar la historia del deporte boliviano. Uno de ellos, prestigioso hombre, educador en la parte física y derivado en periodista deportivo, Julio Borelli. Y habían intereses de los gobiernos de desarrollar el deporte en Bolivia. Deporte que insistimos, persistimos, reclamamos. Es uno de los pilares fundamentales en el Estado. El ejercicio, la práctica deportiva son determinantes en el desarrollo del humano, del ser
del boliviano, hombres y mujeres, porque hay que hacer del deporte una práctica constante, a partir de la niñez, para tener gente con la capacidad de enfrentar no solo competencias deportivas, sino de ser capaces de un estado de salud y un estado físico que prevenga de muchos males y enfermedades. Hoy, en vísperas del 6 de agosto, ratificamos nuestra posición. No abandonen al deporte boliviano, consideren en sus planes de gobierno. Queremos escuchar a los candidatos que hablen de deportes. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Las respuestas son básicas y fundamentales. ¿No se dieron cuenta que el deporte es el factor de unidad nacional? Cuando Bolivia gana, la gente sale a las calles, se abraza la bandera, canta todas las versiones de apoyo a la selección. ¿No se dieron cuenta que el himno nacional boliviano, bello, marcial, el mejor de todos, entonamos con unción patriótica, con un gran entusiasmo? ¿Qué hechos hay históricos? Ustedes saben que el himno nacional boliviano, ¿cuándo se escuchó en el mundo? En el mundo, más de 2.000 millones siguieron atentamente las sagradas notas del himno nacional, cuando Bolivia inauguró el Mundial del 94. Que se canta en los estadios, en los coliseos, donde la gente siente que el himno es el que nos une a todos. Ese himno nacional, esa patria que va a cumplir 200 años, reclama de nosotros una mayor y mejor atención. Y ojalá que los planes del futuro gobierno y de los gobernantes o los aspirantes a gobernantes incluyan al deporte como una parte esencial, desde abajo hacia arriba, con presupuestos, planes y programas que muestren al nuevo hombre boliviano de aquí a los próximos 100 años. Nuestro himno. Lo cantamos con unción patriótica. Felicidades, Bolivia. En la víspera del 6 de agosto, el bicentenario, lo decimos con la emoción y el corazón henchido, como lo hacen miles de bolivianos que sienten más a Bolivia lejos de la patria, que ven nuestra tricolor, lloran y se abrazan a ella, escuchan nuestro himno y se emocionan como nos emocionamos todos nosotros. Felicidades a Bolivia en estas fiestas de agosto. Comenzamos. Deporte total.